Bueno, bien, los compañeros me pidieron que hablara un poco de lo que podríamos plantear en términos generales como una especie de, bueno, contexto histórico, social. Sobre el golpe de Estado, bueno, hay diversas teorías, ¿no? En primer lugar está la que mencionó la compañera, la teoría de los dos demonios, que no es solo promovida por la derecha, también ha sido promovida por ciertos sectores de la izquierda porque lo ponía en un lugar relevante en la historia. También está, bueno, la teoría de lo que llaman algunos el ajuste estructural. El golpe se dio para realizar un ajuste estructural de reestructura del capitalismo. En realidad ya se venía haciendo eso desde 1958, pero sin duda se profundizó con la dictadura, se bajó el salario, bueno, a la mitad. Pero si bien es cierto que se dio este ajuste, la razón más profunda fue otra. La razón más profunda tiene que ver con lo que Arismendi llamaba la dialéctica de revolución y contrarrevolución. Y a mí me parece muy importante rescatar esta idea de dialéctica, revolución y contrarrevolución, porque a veces hace poco se hablaba, ahora no se está hablando tanto, del fin del ciclo progresista. Se planteaba una visión de la historia como una especie de ciclo cerrado, y que en mi entender, bueno, por lo menos las versiones más dominantes no daban cuenta de las cuestiones más profundas. Porque una vez cerrado ese ciclo, bueno, resulta que ganó López Obrador en México y que estallaron luchas impresionantes en toda América Latina, como fue la chilena, como fue la colombiana, como fue la ecuatoriana. Más allá de los resultados que puedan haber tenido o no, fueron movilizaciones que no eran esperadas. Es más, les voy a contar una anécdota. Yo había ido a Cuba en 2019 y allá conocí a un compañero del Partido Comunista Chileno. Y bueno, hicimos un grupito ahí por WhatsApp. Estuvimos intercambiando con él y otros compañeros de América Latina sobre, bueno, las movilizaciones en Ecuador de hace, no las de ahora, sino las de hace 3 años. Un compañero me decía, sí, impresionante lo de Ecuador, en Chile nunca va a pasar esto. Bueno, resulta que en Chile al poco tiempo fue el estallido de una movilización impresionante. Que aparte Chile es muy significativo porque era puesto como el modelo neoliberal en América Latina, ¿no? Era puesto como la referencia. Era, bueno, hasta el mismo, recordemos, hasta el mismo Talvi decía que quería seguir el ejemplo chileno, porque hasta ese entonces Chile era como una especie de paraíso neoliberal. Hasta incluso, esto es un tanto anecdótico, pero había de estos jóvenes que les gusta mucho seguir a determinados youtubers y a personajes como Milei, que habían emigrado hacia Chile porque consideraban que Chile era un país que, bueno, que era el ejemplo en América Latina, porque ahí con esfuerzo podía triunfar, salir adelante, hacerte millonario. Pero bueno, la dialéctica esta de contrarrevolución y revolución, de la que habla Arismendi, me parece que es una idea que capta mucho mejor la complejidad de América Latina. Y el golpe de Estado fue para Arismendi no un golpe que tuviera como función primaria realizar un ajuste estructural, sino que básicamente fue la gran respuesta del imperialismo y la oligarquía al proceso ascendente de luchas que se constata en América Latina desde la década del 50. En la década del 50 maduran determinadas condiciones en América Latina, hay un proceso de desarrollo de capitalismo por una vía que algunos llaman prusiana, subordinada, la vía más dolorosa, dice Arismendi, que se expresan determinados fenómenos como la revolución boliviana, que es una revolución, bueno, nacionalista, pero que implica una ampliación de derechos, implica que, por ejemplo, los indígenas puedan votar. La revolución, bueno, en Guatemala, que termina con la invasión, con la deposición de Jacobo Arbenz, que era un líder progresista, no era un revolucionario socialista, pero que, bueno, el mismo proceso lo lleva a exiliarse en Uruguay, a afiliarse al Partido Comunista en Uruguay, cosa que a veces no es muy conocida. Y bueno, después sobre todo la Revolución Cubana en 1959. Arismendi cuenta que unos años antes había estado reunido con dirigentes del Partido Comunista Italiano y él le hablaba de la posibilidad de revoluciones
de orientación socialista en América Latina, y que los comunistas italianos respondieron con total escepticismo. En aquel entonces no se consideraba posible una revolución que avanzara hacia el socialismo en América Latina. Poco tiempo después se produce la Revolución Cubana. Pero bueno, el imperialismo y la oligarquía no se quedaron quietos. Y tal vez el primer gran jalón de esa respuesta fue el golpe en Brasil en 1964, que depuso a João Goulart, que era un presidente progresista, ¿no? Que venía de partía del populismo brasilero, que el populismo brasilero tuvo como un desarrollo más hacia la izquierda que otros fenómenos similares en América Latina. Y después, se sucedieron una serie de golpes de Estado que, como bien dijo la compañera, no fue por la guerrilla, no fue por... Arismendi ya decía en el 72 que los medios de prensa, la prensa burguesa, le da mucho mayor trascendencia al secuestro de un empresario que a las grandes movilizaciones obreras que hay en América Latina. No es que las guerrillas no fueran un método equivocado, eso dependía de las situaciones concretas. En algunos lugares, como Nicaragua y Cuba, demostraron ser el método correcto, tal vez en El Salvador también, pero hubo una explosión, lo que Arismendi llamaba guerrillerismo, que fue lo que él le pareció equivocado. No las guerrillas, dice él, sino el guerrillerismo, que son dos cosas distintas. Y documentos desclasificados recientes de la CIA hablan que la gran preocupación de la CIA en Uruguay no era el MLN. Clara Strigue, que la conocemos, que es afín al MLN, hizo una investigación y ella misma dice la CIA no apenas tomaba en consideración la existencia del MLN, o sea, sabía que existía, sí, pero no le daba la mayor relevancia. La mayor relevancia en la década del 60, ¿quiénes eran? O lo que ellos visualizaban como un enemigo. La CNT y el Partido Comunista Uruguayo, ¿no? En el 71, otros documentos dicen que la CIA sabía que el Frente Amplio no iba a ganar en 1971, pero ellos pensaban que el Frente Amplio podía ganar en 1976. Si no había una interrupción del proceso de luchas y de acumulación de fuerza que estaba haciendo la izquierda, podía el Frente Amplio ganar en 1976. Ellos veían, aparte, un proceso ascendente de luchas en Argentina, todo el fenómeno de la Unión Popular en Chile, de Allende, y los golpes de Estado en Plan Cóndor fue una gran respuesta a eso. Fue el momento contrarrevolucionario, y fue un momento contrarrevolucionario que tiene sus causas profundas, que tiene también un contexto histórico, porque en ese momento Estados Unidos estaba perdiendo en todos lados. Por esos momentos fue la derrota en Vietnam, por esos momentos fue el ascenso de las luchas en Argelia. Y la contraofensiva acá le permitió consolidar su hegemonía en lo que era el patio trasero. Y esa dialéctica contra revolución, tiene raíces muy profundas. Arismendi decía en el 70 y pico que las causas seguían vigentes. ¿Cuáles eran las causas de esa dialéctica contra revolución en América Latina, que lo hacía mucho más aguda que en otras regiones del globo? Un capitalismo dependiente, ¿no? Con una oligarquía, la gran oligarquía terrateniente, que producía una crisis estructural permanente. La Rosca, lo que en aquel entonces se llamaba La Rosca y que ahora no tiene nombre, ahora parece no existir, parece que ha desaparecido. Aunque había algunos estudios interesantes, como lo de los compañeros del hemisferio izquierdo, sobre quiénes son los de arriba, creo que se llama el libro. Sobre todo el tema de la renta de la tierra, que Arismendi planteaba como un tema central, la renta de la tierra y el tema de el imperialismo y sus múltiples mecanismos de saqueo. Pero la renta de la tierra es un fenómeno que la izquierda ha dejado de hablar. Y sobre eso quería referirme en breves minutos. Es importante lo que plantearon los compañeros al principio, lo de la continuidad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es muy importante la continuidad, y creo que es importante también que tomemos conciencia de que, si bien hay organizaciones que se mantienen, hoy tenemos el PIT-CNT, logró reconstruirse,
hay también discontinuidades, sobre todo en el plano político e ideológico en la izquierda de hoy. Esos trabajadores que hicieron la huelga en 1973, esa izquierda que promovió la huelga, que apoyó la huelga, era una izquierda que pensaba en la toma del poder. No la toma del poder como la toma del gobierno, como plantean algunos, que ven, bueno, el poder es tomar el gobierno, y bueno, la alternancia de democracia, sino, bueno, la toma del poder como la construcción de una nueva sociedad. Y hoy es eso de lo cual casi ni se habla en la izquierda. Es más, dentro de la izquierda existen sectores que hablan, por ejemplo, de transformar el mundo sin tomar el poder, ¿no? O sectores que piensan que el programa de la izquierda es, bueno, un vallismo del siglo XXI. Cuando la izquierda surge históricamente con posturas muy críticas hacia el vallismo. No hablo solo del Partido Comunista, si uno relega a Frugoni se puede encontrar con críticas muy duras al vallismo, ¿no? No por alguna de las cosas bien que hizo Valle, sino, bueno, por las limitaciones del vallismo. Sin embargo, hoy por hoy, si uno habla con gran parte de la izquierda, bueno, se va a autoidentificar como continuador del vallismo. Lo han dicho algunos explícitamente. Sí, lo han dicho. Y la izquierda tiene que ir mucho más allá. Claro que en un contexto de avance del neoliberalismo, el vallismo es reivindicable en algunos aspectos. Pero no para quedarte en ese programa y pensar que el Frente Amplio es el vallismo del siglo XXI. Y después, bueno, hay otras cosas que creo que hay que repensar. Creo que un momento el compañero había escrito algo sobre el tema de que hoy predomina, bueno, la teoría de los bloques, que hasta cierto punto está bien, pero creo que hay que tener cuidado, porque dentro de la teoría de los bloques están versiones más gramscianas que apuntan realmente a una transformación revolucionaria, pero también está lo que hablaba Arismendi, el secuestro de Gramsci por la socialdemocracia. Como a veces la teoría de los bloques puede ser funcional a determinadas visiones, como fue el eurocomunismo, que bueno, diluyen determinadas cuestiones como las cuestiones de clase y no plantean, bueno, algunos ejes centrales. Porque bueno, los bloques están compuestos por y estos sectores, pero ¿quién dirige? Es claro que los que tendrían que dirigir en ese bloque contrahegemónico del que a veces se habla, es la clase trabajadora. Y esto a veces, bueno, no se plantea, o se plantea muy marginalmente o muy lateralmente. Entonces creo que es importante retomar todas estas cuestiones. Todas estas cuestiones estaban presentes en la izquierda y en el movimiento obrero en aquel entonces. Yo no sé si hoy, por ejemplo, la central tendría la capacidad de dar una respuesta como dio en aquel entonces. No. Tengo mis dudas, por lo menos. Habría que retomar estas discusiones, bueno, ver todo lo que se pensó en aquel entonces, todo lo que se elaboró, porque creo que lo que se elaboró básicamente sigue vigente. Claro que hay cosas que han cambiado, claro que hay cuestiones que han cambiado. A veces no sé si tan negativamente, porque bueno, ahí había una correlación de fuerzas diferente. Estaba el campo socialista en aquel entonces. Pero bueno, hoy no tenemos campo socialista, pero tenemos, bueno, una China que no ha renunciado al socialismo, según sus dirigentes. Bueno, una Rusia que supone un contrapeso. Y tenemos un capitalismo que está mucho más en crisis, con una crisis más profunda que en aquel entonces. O sea, la cuestión hoy pasa por la organización política e ideológica, porque el capitalismo está mucho peor y está con mucho menos cuerda que en aquel entonces. Pero a pesar de que el capitalismo tiene menos cuerda hoy, la izquierda cada vez plantea menos un horizonte socialista, que creo que es lo que hay que volver a plantear y volver a replantear. Porque el Frente Amplio no se definía socialista, pero si uno lee a Macera, Arismendi, vivían hablando de socialismo. O sea, a veces se confunde lo que se debe plantear a nivel táctico, a nivel de las alianzas, con lo que se debe plantear a nivel discursivo como revolucionarios o socialistas o comunistas o lo que fuera. Entonces, me parece que todas estas cosas es importante para que ese nunca más no quede solo como una consigna, porque nunca más no puede ser algo que se reduzca al plano jurídico. El nunca más no es solo consolidar esta democracia, que es una democracia mejor que una dictadura, pero que no deja de ser una democracia burguesa con todas sus limitaciones. El nunca más creo que solo es viable mientras se apunte a una transformación y a ese proceso que plantearon, bueno, Arismendi y otros, que era de liberación nacional y socialismo. Nada más. Ya que...